Hoy preparamos sopa de arroz con pollo bien casera, de esas que reconfortan desde el primer cucharón, calientita, sabrosa y lista en minutos. En una olla agregamos 2,5 litros de agua. Cuando empiece a hervir, incorporamos las presas de pollo, unas 5 o 6 piezas al gusto. Le ponemos sal al gusto, tapamos y lo dejamos unos 15 minutos que se cocine. Después de este tiempo, agregamos 2 papas blancas peladas y cortadas en 4. También le ponemos 150 gramos de arroz blanco bien lavado. Ahora le ponemos medio choclo desgranado, 150 gramos de payares frescos, 2 zanahorias en cubitos y 200 gramos de zapallo en trozos pequeños. Agregamos una ramita de orégano fresco, tapamos y dejamos cocinar por 15 minutos más. Luego le vamos a poner apio y poro, un tallo de cada uno bien picaditos. Esto le va a dar más sabor y profundidad a la sopa. Tapamos y lo dejamos unos 15 minutos más. Y después de esos últimos 15 minutos, nuestra sopa de arroz con pollo ya está lista. Ahora solo queda servir bien calientita en un plato hondo y a disfrutar.